oyentes. Estamos aquí esta tarde con Daniel Monac y es un inicio de un proyecto de artistas, digamos, jóvenes contemporáneos, que tuvimos una gran idea gracias a Colombian Art, que creen este proyecto y que los dos planteamos de hacer esto con todos estos artistas jóvenes tan interesantes que tiene, digamos, el país. Y también no solo vamos a hacer a nivel nacional, sino a nivel internacional. Vamos a coger hoy, porque es un día pues especial que es, digamos, son los miércoles, pero lo vamos a hacer los martes y los viernes. Entonces, ¿qué vamos a hacer los martes? Siempre entrevistar artistas como Daniel, un gran artista, creo mucho en su trabajo. ¿Por qué yo digo como artista creo en su trabajo? Yo ahora no voy a hablar como artista, porque me conocen una gran parte como artista, algunos de las personas que me están viendo o nos están viendo. Yo me volví con los años digamos, un coleccionista. Entonces, yo quise hacer esto con ellos porque me parece un proyecto genial. Creo en estos artistas que voy a invitar siempre, digamos, a estos cafés que se llama el Café con Gabriel Ortega, a estos grandes invitados. Y salud, Daniel. Y bueno, esto es parte, pues aquí me están acompañando, digamos, pues mis piezas que ya muchos me identifican por Tintín. Y hoy tenemos a Daniel con una gran pieza que es de mi colección, claro está. Que fue que yo le propuse a él, le dije, Daniel, quiero cambiar una obra. Me dijo, no, eso es como muy complicado yo cambiar una obra contigo, porque, y yo le dije, no, es que a mí no me interesan los precios, yo quiero darte una obra mía y quiero una obra tuya. No, pero, para mí no es importante eso, para mí es importante tener obra de artistas en los cuales yo creo, y artistas tan jóvenes como él. Vamos, Daniel, Bueno, presentémonos. listo. Hola Gabriel, muchas gracias y también quiero agradecer a Colombian Art por esta oportunidad. De verdad me siento muy satisfecho por ser, pues, digámoslo así, el primer invitado que se presenta en este programa. Y sin duda alguna, Gabriel, es muy chévere este espacio como plataforma para artistas emergentes, ¿cierto? Sabemos que pues, a nivel nacional hay una infinidad de artistas emergentes con gran talento, gran talento. Entonces es una oportunidad y estoy muy agradecido acá pues para compartir un café con ustedes y poder hablar del trabajo. Venía diciendo precisamente ese ejercicio de como Gabriel Ortega, como coleccionista. Y sí, fue muy charro y fue, pues no voy a olvidar eso. Gabriel y yo nos conocimos sin conocernos, es decir, esto fue una exposición en Barranquilla, en la galería de Elsa Piñares, y allá yo tuve la oportunidad de llegar con mis piezas. Y Gabriel fue pues como asistió a la exposición y vio el trabajo y empezó a indagar por mi obra. Y fue así como por medio del trabajo conectamos y llegamos al contacto. Entonces él me propuso que quería que hiciéramos un trueque, que pues le gustaba mucho el trabajo y de verdad siempre ha sido pues como una persona muy creyente de mi trabajo y estoy muy, muy agradecido. Bueno, entonces Gabriel, estoy acá para que me hagas preguntas, hablemos de todos los pues, interrogantes que tengas acerca de mis procesos artísticos, de mis piezas, entonces estoy dispuesto para escuchar. Bueno, Daniel, con Daniel es una experiencia muy particular porque lo quise invitar por primera vez, primer invitado, digamos, porque yo cuando fui a Barranquilla vi la obra de él y yo estaba montando un proyecto en la ciudad de Medellín con una galerista también que le comenté que por qué no cogíamos una serie de artistas jóvenes y les montábamos una exposición a todos estos artistas. Y ella le encantó el proyecto, le encantó. Entonces nos reunimos en Bogotá, yo estaba inclusive en la feria de Arbó, y estaba en Barcú y recorrimos la feria del Millón, y nos fuimos en Norita. Yo le digo Norita porque pues a ella le encanta que le digan Norita. Eso es Ella es muy Nora bella. Beatriz de Artelov y Elsa Piñeres, y nos vimos en Bogotá
y nos recorrimos la Feria del Millón y yo les comenté a ella, ayudemos a estos artistas que tienen una buena proyección. Y modestia aparte, pues ellas pues dijeron, Gabriel, tienes muy buen ojo. Y pues lo digo, son 30 años en Europa. Entonces estos 30 años en Europa en los cuales pues fueron 14 años en España, el resto en Italia. Claro, sí. Estudié artes en España y luego me especialicé en Italia. Y entonces, y fuera de eso, trabajé con un grupo en el cual eduqué muchos años el ojo, en tanto yendo a ferias como trabajando con ellos en casas privadas de, digamos, de grandes coleccionistas a nivel mundial. Grandes Sí, coleccionistas que no van a las galerías, sino que directamente cogen artistas y quiere que el artista haga el trabajo en la casa de ellos. Entonces, con estos grupos de italianos, pues eran dos italianos. ¿Por qué digo que eran dos? Porque uno de ellos ya pues falleció. Y para mí fueron grandes maestros los dos, porque de ellos aprendí muchísimo. Fui a casas y trabajé en casas de grandes coleccionistas a nivel mundial, en el cual encontrabas obras pues, que quizás son muy escasas en museos, como decir exacto. un Chagall, como decir cuadros de Rubens y bueno, etcétera. Entonces, todas estas experiencias me ayudaron a ir poco a poco educando el ojo, yendo a las ferias que se hacían a nivel internacional en Europa, como en Norteamérica. Y entonces yo les propuse a ellas y yo esto lo hice sin ningún beneficio económico porque no me interesan los beneficios económicos, que desafortunadamente, pues lo digo, en este país o en el que es el mío, o en el segundo país que también tengo mi nacionalidad, que es España, se vende todo caso de cosas porque la gente siempre busca el interés económico. En el caso mío yo no lo Exacto, busco. Yo no lo exacto. busco, entonces esto me ayudó a impulsarlos, a mostrarles, les dije, hagamos este proyecto con estos artistas, lo hicimos en Barranquilla, lo hicimos en Medellín, y fue muy curioso lo que me pasó con Daniel, porque yo veo su trabajo en Barranquilla y se lo recomiendo a la galería de Nora Beatriz, de Norita, digamos mejor. Y entonces él se entrevista con Norita y yo quiero que él cuente esta experiencia porque es una experiencia realmente bellísima porque Sí, yo pienso que el universo es el que nos rige a nosotros. Aquí yo no voy a hablar ni de política ni de religiones, pero es el universo el que nos rige. El que nos rige y sí. yo creo que todo va por energías. Entonces fue muy curioso porque el día que él fue donde Norita, me gustaría que contaras la experiencia Sí. que te pasó. Bueno, de hecho ha sido muy particular y bueno, hablando ya esto de energías y todo esto, hay algo muy especial que me ha pasado con mis trabajos. Voy a comenzar desde, o sea, los inicios. Yo creo que todo este punto de partida comienza en una feria que estuve en Barranquilla. Allá fue donde estuve pues la oportunidad de estar en la Galería de Barranquilla y fue muy loco porque yo, cuando me invitaron a esa exposición, yo me fui en bus y yo quería estar en la exposición, yo quería tener mi primera experiencia en una exposición, hablando con artistas, compartiendo con los artistas. Y yo iba en el bus y faltaban que unas 4 horas para llegar y me va llamando la galerista. Me va diciendo, Daniel, ¿cómo vas? Yo le dije, bueno, muy bien, aquí tú Gio, pero ya vamos llegando. Entonces me dijo, bueno, Daniel, te tengo una muy buena noticia y te quiero contar que las 3 horas que tienes acá se vendieron. Entonces eso fue impactante porque yo nunca había tenido una venta y era como mi primer acercamiento a la experiencia en galería y en exposición colectiva y se vendieron las obras. Entonces cuando llegué, la cuestión fue que siguieron vendiéndose los trabajos, entonces fue algo muy satisfactorio. Ya dando paso a esto de la experiencia con Norita, también fue así. Nora me contacta, me llama, yo voy a la galería y llevé mis piezas. Ella me dijo, trae lo que tengas realizado, aquí lo analizamos, vemos cómo se comporta y miramos a ver qué pasa. Entonces yo llegué con mi trabajo y fue una experiencia muy loca porque, bueno, hablamos del trabajo, hablamos de los formatos, de todo lo que significa en sí, pues, de por qué eran este tipo de piezas en metal, la influencia del color en ellas y todo. Entonces, bueno, habíamos quedado en un acuerdo de hacer otros formatos para una exposición, la exposición que nos hablaba Gabriel. Entonces yo estuve esperando ahí, pedí un Uber, dejé mis piezas en la entrada de la galería esperando pues para irme ya a mi casa y entró una señora y empezó a analizar todo el espacio, a ver las obras y fue muy particular porque ella dijo, bueno, queremos ver eso que hay ahí parado.
Entonces, claro, yo destapé mis obras, empecé a contarles de qué iba y se vendieron. Entonces fue algo muy chévere porque no me lo esperaba, o sea, estaban ahí simplemente para mostrarse y fueron vendidas. Entonces a partir de eso comienza un ciclo, un ciclo, un ciclo, en el cual las obras empiezan a tener como ya cierto renombre, cierta circulación, pues empiezan como a conocerse. Entonces fue algo muy, muy chévere y además pues ya lo que estoy muy contento es que en la medida en que he podido participar en estos espacios, se ha ampliado también como todo ese círculo de artistas. A veces uno tiene, bueno, como artista emergente, tiene como esa idea de que es muy difícil llegar a ciertos lugares, de tener ventas, de pues como exponer, y entiende que cuando, o sea, eso, esa brecha o ese límite se lo pone en ocasiones también como la mentalidad de uno mismo. Mirar Sí, eso, pues esta oportunidad que se abrió y cómo a partir de esto se empieza a tejer, empieza a construirse un tejido de relaciones, es como una cosa muy, muy bonita. Entonces, como que es eso, o sea, esas amistades, cómo van instaurando y te van presentando a otro artista, y entonces luego llegas y encuentras al artista que tanto admirabas y que en la universidad tenías de referente, y estás con él hablando y estás con él compartiendo, y puedes decirle como, hey, ¿qué nota hacer un trueque con vos? Y que empiece a ocurrir estas cosas es algo muy bonito, es muy bonito. bueno, yo creo que Daniel es como un artista prodigio, con esta historia fabulosa que nos cuenta. Bueno, algunos pensarán, pero qué extraño que estén en una entrevista tomándose un café y luego yo comiendo un chocolates, porque me encanta un buen café, se consume con un buen chocolate, particulares, no chocolates dulces, sino, digamos, de un 70% de cacao y bueno, en fin. Y dirán que maleducados comiendo al mismo tiempo. Me parece que este tipo de cosas, digamos, son más tranquilas, no son las entrevistas al artista donde el artista lo tienen que decir, tiene que decir esto, tal cosa, no, haga esto, muévase así, siéntese así, tómese el Exacto. café, tal cosa, no puede tomar nada, ni una gota de agua. O sea, esto me parece absurdo porque yo lo he hecho en entrevistas que pues hace muchos años tuve, tanto aquí en Colombia como pues en Europa. Pues a mí me gustan este tipo de cosas y yo le dije desde un principio a Sandra, yo quiero una cosa descomplicada, porque aquí somos muy parroquiales, este país es muy parroquial, entonces que el moño aquí, que esto acá, no, no, esto es una cosa tranquila, donde vamos a traer artistas contemporáneos geniales, maravillosos, y donde vamos a tener también el otro día de la semana que serán los jueves, esta semana serán los viernes, con gente, con galeristas, digamos, con manager a nivel internacional, pues de un Súper peso bien, sí. grande. Entonces, a mí me encantan estas cosas descomplicadas porque no es la cosa parroquial. No, esto es una cosa Exacto, no, y es una realmente cosa, le va a dar confianza a ustedes, Daniel, le va a dar confianza a ustedes, porque tú al principio me decías, Gabriel, de pronto puedo estar un poco nervioso, y yo te veo muy tranquilo, porque yo te he dado esa tranquilidad. Entonces, cuando uno le da una tranquilidad a la gente, y todo eso, ahí se hace un ambiente tranquilo, y en el caso, claro, pues, en claro, se este empieza a momento de generar ahí Daniel, una, y es una charla agradable, es una cosa estupenda. sí, exacto. Yo creo que Sandra nos está pasando como imágenes. Ah, bueno, entonces Mm, sí, que ella estaba mostrando ahí, bueno, ella va a sí, estar pasando ahí varias de las piezas. y Bueno, ¿qué vamos a puedo ir decir yo hablando. también, Gabriel? Mm, Bueno, les cuento un poquito, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín, ¿cierto? Y a veces en mi trabajo, bueno, yo tengo un trabajo muy interdisciplinar, en decirlo, en la medida en que yo soy un artista que trabajo múltiples materiales, me encanta trabajar con los materiales. Entonces mi trabajo pues, tengo series que van desde el hierro, que son trabajos con óxido, que se trabajan como unas fotoserigrafías que se plasman sobre ellas y luego se transgreden con óxido. También he tenido trabajos con cerámica, trabajos con metales, y trabajos pues, con la misma ilustración, el mismo dibujo. Todo esto me parece muy importante y de pronto siempre he buscado como ser un poquito revolcado en el sentido en que no me quiero como encasillar en una idea en la que diga, "Ah, es que Daniel Monat tiene como esta finalidad", o que de pronto digan Daniel Monat de la cerámica o Daniel Monat de la ilustración, etcétera.
me gusta como tener esa interdisciplinaridad y es algo que me es muy exquisito, porque yo mientras hacía mi pregrado, gran parte de mi pregrado lo pasé en el taller de escultura. En el taller de escultura acompañado del maestro Alejandro Castaño, que fue pionero ahí enseñándome cómo a trabajar con los materiales. Y en esa medida aprendí mucho a sacarle el gusto como a toda la riqueza material, o sea, los materiales en sí, o sea, si estamos hablando de una resina, como todo el proceso de un molde, por ejemplo, de luego hacer un contramolde, luego hacer como todo el proceso de vaciados, de todo lo que configura una pieza. Eso me parece algo muy, muy especial. Entonces, por eso me gusta siempre explorar en la materialidad, siempre estar como mirando si hay una fórmula para hacer algo, mirar qué pasa si se cambia un poco el sentido de esa fórmula y mirar qué pasa si le agrego algo más o qué pasa si se estropea, por ejemplo, el trabajo. Siempre me gusta mucho como estar basado en esa exploración. Y pues Gabriela ha sido testigo de que hay mucha diversidad en las obras, ¿cierto? Que pasan desde una cerámica, que pasan desde una lata de metal oxidada plasmada con una imagen, o que pasan desde unos simples ejercicios con tintas que se hacen dibujos rápidos en 2 minutos. Yo creo que el trabajo tuyo, hay una diversidad de cosas siempre con un mismo sentido. Aquí no vamos a hablar cosas, pues, digamos, tan intelectuales, aquí vamos a hablar cosas más prácticas. Sí, Y sí, yo sí. creí mucho y creo mucho en vos. ¿Por qué? Porque fuera que Daniel, mi trabajo con el transcurso de los años ha venido creciendo muchísimo. Entonces, yo hace muchos años trabajé el mármol en Italia y se trabaja la porcelana micrón y todo esto. Entonces, estas cosas a veces llevan mucho tiempo. Entonces, yo necesitaba un aliado, alguien que supiera moldear bien, quisiera que conociera bien de materiales, de resinas, de una serie de cosas. Y creo que me gané la lotería y me gané a Daniel porque encontré a Daniel. O sea, un trabajo fabuloso que estamos haciendo, que estoy haciendo un proyecto. Entonces, él conoce de resinas, conoce de materiales, moldea maravilloso. Entonces, este tipo de cosas, cuando encuentras gente tan valiosa, tan joven como él, yo creo que es una cosa emocionante porque quienes hacemos este trabajo, y él lo sabe, como trabajo yo, este trabajo lo hago por pasión, yo no lo hago por dinero, Exacto. yo respeto el que lo haga por dinero y tal cosa, pero bueno, en fin, y hay muchos, en este campo hay muchísimos. Y en el caso mío, o en el caso de Daniel, porque lo conozco muy bien, no lo hacemos por dinero. Aquí hay una pasión inmensa desde una infancia y toda una trayectoria artística. Pero aquí hay algo muy curioso, que en el trabajo que Daniel estaba, o sea, en el proyecto que estamos haciendo, porque vamos también inclusive a fusionar una obra maravillosa para una exposición que se hace en Bogotá. Yo cogí una serie de artistas, una galería me propuso algo y yo le dije, no, me encantaría fusionar obra con artistas y escogí una serie de artistas jóvenes, contemporáneos, con un valor, digamos, o sea, impresionante, con sus manos, la creación de estos chicos como vos es increíble. Entonces, eso es lo que a mí me apasiona, a mí me gusta variar en mi obra y muchos me conocen con cosas de Tintín, pero aquí hay una serie de cosas que vienen, están los superhéroes que se han hecho en mármol de 120 kilos de mármol de Carrara, Exacto. bueno, en fin. Entonces, cojo yo a Daniel y veo que trabaja y inclusive estamos montando un video de todo el proceso de esto y es increíble, ha participado hasta la abuelita de él puliendo las piezas. Esto es maravilloso. Entonces, cuéntanos un poco de esto, Daniel. Claro, claro. Bueno, gran parte también de todo lo que se ha logrado, ¿cierto? Yo tengo que agradecer mucho el apoyo de la familia, ¿cierto? El apoyo de la familia es incondicional y más para uno como artista emergente que siempre pues, que viene como de universidad pública y todo eso. Entonces, como que ese apoyo anímico y ese apoyo moral de la familia es indispensable. En mi familia hay muchos, pues siempre ha habido como tendencias por el arte, ¿cierto? Tengo un primo que es cantante, mi abuela es pues, teje y le gusta todo lo que es como la costura. Y siempre he tenido ese apoyo indispensable de mi hermano y de mi abuela
en la producción cuando son, por ejemplo, objetos masivos, que digamos que tengo que hacer series de muchas piezas. Entonces tengo esa maravilla de viejita que siempre llega y dice como, bueno, mijo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces es algo muy bonito porque es un apoyo, claro, uno verse trabajando en algo y que esté la abuela ahí, que esté la abuela, esté la pionera ahí, esa madrona, ese motor, ese pilar, apoyándote en tus creaciones, es algo que no tiene valor. O sea, es como algo que queda plasmado en la mente por siempre y que uno va a guardar. Entonces, como que eso también le da un valor agregado y me da como ese romanticismo, por así decirlo, en yo ver mis objetos. Cuando yo veo, por ejemplo, un martillo de estos, o incluso en los procesos de los tintines que hicimos con Gabriel, uno ve que ahí estuvo la mano de obra también de esta viejita, de esta abuela. Eso es una cosa que le da un valor y una ganancia que no, o sea, eso no tiene precio, como lo dice Gabriel. Eso es algo que se lleva y que tiene esa carga, es como, Mira, no se me sé. ponen los pelos rosudos porque esto es emocionante porque yo creo que como vos, cuando yo tenía la edad tuya, yo me emocionaba cuando hacía determinadas cosas. Y en el caso tuyo, que está tu abuela contribuyendo y quienes algunos conocen pues mi historia, cómo inicié en este mundo del arte, que fue, digamos, el responsable de esto y que lo doy gracias a él, fue mi padre. Porque mi padre tenía pues una pasión por el arte, él dibujaba, llevaba un diario y dibujaba, contaba sus historias, de pronto cuando iba en un tren, entonces pintaba la casita por donde pasaba y el paisaje donde pasaba, un diario maravilloso. Entonces, luego, cuando encuentras ese valor que está encontrando Daniel en su abuela, yo encontré ese valor en mi padre, que me inculcó ese mundo del arte, en el caso mío, que me llevaba a museos cuando estaba muy pequeño, y, y eso te apasiona realmente muchísimo porque le das gracias a estas personas porque ellos son nuestros maestros. Es que Claro, claro, yo sí. digo, hay quienes tenemos, y conozco muchísimos artistas que han hecho posgrados aquí, que la universidad aquí, y realmente de aquí, yo no sé si es que de pronto no hay neuronas o qué, pero corticos de todo, o sea, no hay una sensibilidad, y conozco varios. Entonces, cuando nosotros encontramos, en el caso de Daniel, en el caso mío, y de otros que yo voy a invitar a estos cafés, eh, es porque les encuentro esa sensibilidad que yo viví en mi infancia, cosa que se ha perdido. O sea, la gratitud se ha perdido. Y vemos esto como un movimiento de artistas como trepando, haciendo como escalando. Y en este mundo del arte no podemos escalar. Esto lo hacemos por pasión. No lo hacemos por dinero, no lo hacemos por fama, ni coger que salgamos en periódicos y revistas y tal cosa. No, esto hay una pasión aquí dentro. Y sé que Daniel la tiene. Y los invitados que yo voy a traer aquí también la tienen. Entonces, yo lo que quiero es que esto se vuelva una cosa apasionada de todo este trayecto de gente que viene en camino, porque es lo que hace falta en este momento, la gratitud, que no, de verdad, y en estos momentos que en este un proceso que se está viviendo, porque es un cambio a nivel mundial, es una cosa realmente que hay que cambiar. Entonces depende de nosotros, porque nosotros contamos una historia con nuestro trabajo, contamos lo que ha pasado, lo que se está viviendo. Chicos, Daniel, yo, perdón, sí. Gabriel, perdón, es que tengo problemas acá con el máster y no puedo pasar las fotos, entonces les pido excusas. Vamos a Ah, tener vale, perfecto, que continuar. Si las perfecto. podemos mostrar, de pronto si Daniel nos puede mostrar las obras o si también, pues Exacto, vale, Bueno, las perfecto. podemos ver, sí, Listo, las podemos Sandra. ver. Perfecto. gracias. Listo, Listo, súper listo. bien. Entonces, yo creo que esto es una cosa que las experiencias de Daniel, por ejemplo, esta maravilla con su abuela y tal, y como él le dice a esta viejita que es un proceso y un pilar en su trabajo, y es un pilar, y en un futuro, cuando quizás, pues, toda la evolución que tiene, porque creo que está haciendo una evolución veloz, el trabajo lo introdució en Bogotá, tiene grandes coleccionistas en la costa, y esto es muy interesante porque yo sé quién le ha comprado a él.
Entonces son gente que tiene esa pasión por el arte, que tienen una buena colección en casa y creen en estos artistas como él, y esto me parece a mí genial. Inclusive clientes Eso míos también muy buenos coleccionistas le han comprado a él. Entonces estas cosas te dan como emoción. Mira, cuando yo hice la exposición con estos artistas que le propuse yo, Nora, de hacerles artistas, casi todos los artistas que yo le presenté, los que yo llevé del proyecto, todos vendieron. Y ella me dijo, pero tú expondrías con él y tal cosa. Y claro, yo expongo con todos. No, pero es que, claro que sí. Entonces ellos también, o sea, para mí fue una satisfacción cuando ellos estaban vendiendo. Yo decía, qué bien, qué alegría. Yo creo que me emocionaba más que a mí me contaran que habían vendido una pieza mía y yo era emocionado, ¿cómo vendieron? Y bueno, y eso a mí me emociona porque, primero, porque creí yo en ellos. Segundo, modestia aparte, porque tengo bueno. Entonces, y con los años me hice a una buena colección de arte con los años y sigo exacto, haciéndolas. Y sí, piezas interesantes, y lo saben ellos. Una parte la tengo aquí, digamos, una parte pequeñita, modesta, tal, pero con los años que llevé en Italia y en España, pues me hice una buena colección de arte, que la conservo, que puedo decir, hay piezas del Renacimiento y todo, y que eso es fabuloso tener eso. Entonces, esta pasión sí, viene no de ahora, esta pasión, no, esto viene de hace muchísimos años, y la mejor universidad de tantos máster que ha hecho que yo no sé qué, que los cogen el curador, tal. No, la mejor universidad es ver mundo, ver culturas, ver artistas, ir a exacto, ferias. Entonces no ir a la feria a hacer el lobby y a la inauguración y la copita y ya, y se pierde. No, señores, esto no funciona así. Aquí hay 30 años de mucha experiencia y 30 exacto, años en los cuales independientemente de la escuela de artes, tuve dos excelentes profesores que fueron estos dos italianos, en los cuales aprendí muchísimo, y en casas de grandes coleccionistas a nivel internacional. Y esto es una pasión. Entonces, yo quiero que Daniel, con toda esta pasión que tiene, que la abuelita lo ha ayudado, nos hable su trabajo, nos cuente que tiene sus obras, tiene sus dibujos en la claro. parte de atrás. Háblanos un Sí, poco de de esto. hecho, bueno, acá tengo como unas obras que, como te venía diciendo, con el tiempo también he estado como interesado en adquirir trabajos, por ejemplo, de colegas, de amigos, y como te decía, que llegó un punto donde todos esos artistas que cuando yo estaba en mi pregrado veía como grandes referencias, hoy poder decir que tengo una obra de ellos es algo pues, que no tiene precio, o sea, es algo muy bonito, porque es como, bueno, o sea, es posible que, o sea, todo este mundo se relaciona muy fácil. Entonces, como que no es ni de idealismos, ni de supremacías, ni de nada, o sea, es simplemente ser en esencia, estar y trabajar. La constancia en el trabajo es la que demuestra también como todo lo que los grandes alcances que puede llegar el artista. Entonces es algo muy especial, pues como todo eso que decís, Gabriel, y muy, 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 muy real. Bueno, aquí tengo pues como unas de las piezas que son pues hechas en un barro, ¿cierto? Son en un barro. Gran parte de este barro, pues yo tengo también unos conocidos, ellos son alfareros realmente, ellos trabajan, son alfareros, tienen en sus manos todo ese tacto del material, todo ese conocimiento pues de lo que es el barro como tal. Yo, por ejemplo, el barro, yo no me considero ceramista, pues ceramista, o sea, yo soy un engomado por la cerámica y en esa goma me he acercado al material, he aprendido del material y he hecho obra que cubre mis intereses, pues como que en el fin, en la función en que, por ejemplo, toda esta serie de barro es de una serie que se llama Intrascendentes, y yo quería hacer objetos que tienen un carácter pues como algo rígido, industrial, fuerte, que tiene como una connotación de destrucción o fuerza, llevarlos a un material noble. Y en este caso fue donde apareció el barro, como jugando con el absurdo. Es como un martillo que es martillo, pero en realidad es un martillo de barro, o sea, su función inicial no está. Entonces, ¿qué es lo que hace el objeto? ¿Su función o qué? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, como que toda esa exploración siempre ha estado pues, muy presente. Por acá tengo una de las series, pues, como en los martillos, otra de las de hierro, que es de cuerpos transversales.
que son pues unas planchas de serigrafía, pues fotoserigrafía, luego se les aplica una tinta y se les aplica pues como el óxido, y son de unas series de fotográficas que he tomado en la ciudad. Me encanta ser espectador de la ciudad, ver las cosas que acontecen, ver cuerpos que van y vienen. Siempre me ha gustado como registrar esos movimientos de cuerpos en circulación. Entonces me gusta siempre como captar esas fotos y llevarlas, pues plasmarlas sobre las superficies, en este caso unas planchas metálicas. Y bueno, creo que si algo podemos mirar, o bueno, los invito a que miren en el Instagram también como parte del trabajo que tengo como registro completo de las obras. Entonces, bueno, ahí vamos. Bueno, diles tu Instagram a aquellos que que Sí, nos bueno, mi están Instagram viendo. es Sí. daniel.g.mona. Y ahí pueden ver pues como todo el trabajo, hay mucha exploración, me encanta montar como partes de los procesos, pues como que se evidencie cómo se ejecutan las cosas, eso me parece espectacular. O sea, como tener la magia, o sea, el tacto, de sentir los materiales, me parece muy, muy, muy importante. Y realmente es maravilloso. Yo tengo una pieza de él aquí. Entonces, estas son llaves. Y a mí me recuerdan de pequeño, porque de pronto había un daño en casa, un domingo, un sábado que no había plomeros. Estamos hablando de los años 80. Y entonces el papá tenía que coger la llave de la casa. Y a mí cuando le vi esta pieza me encantó, porque yo le dije, yo quiero esto, porque me recuerda todo lo que mi padre hacía. De pronto tenía la llave para arreglar algún grifo, alguna cosa. Entonces, es que son las cosas, estas son las cosas de la vida que viene, o sea, de recuerdos de la infancia. O sea, esto es maravilloso. Entonces yo dije, no, yo quiero tener eso porque me recuerda a Exacto. mi padre cuando arreglaba un domingo o un sábado que tenía que arreglar alguna cosa, y esto me parece fabuloso. Esto viene en una caja de acrílico, bueno, yo porque la saqué y todo eso, porque Sí, quería ya viene con presentarlo, una pues. urna y todo. Sí, es maravilloso. Y el Claro, claro. trabajo, la manufactura. Y uno de los proyectos que estábamos haciendo, que me parece bellísimo, que luego me vas a hablar de él, era el proyecto que estábamos haciendo entre los dos, que él me dijo, no, es que yo tengo que conseguir la arcilla similar porque estamos haciendo tipo un precolombino Exacto. Tintín. Entonces, Sí, sí. la arcilla tenía que ser particular porque cuando se mide con esa arcilla, el carbono 14, tal cosa, era... Exacto, sí. entonces, es maravilloso. Háblame de ese proyecto que Claro. estamos haciendo, Sí. y que lo más bonito era porque cuando se horneaba, cambiaban los colores, que eso es fabuloso. Uh-huh. Entonces quedaba como una pieza precolombina. Yo cuando le comenté a él, yo quiero ser un precolombino porque sabe que yo soy muy aficionado a los precolombinos. Pues no los Exacto. Sí. precolombinos, digamos, el que vamos a hacer nosotros, pues es una interpretación de nuestro trabajo, pero Eso. me gustan realmente los precolombinos. He visitado en varias ocasiones y tengo varios trabajos inspirados en el Museo del Oro, pero también me apasionan realmente las piezas de precolombinos, y pues Sí. afortunadamente tengo una para mí es una pieza valiosa que él la conoce. Inclusive nos vamos a inspirar en esta pieza para un próximo trabajo. Y para mí tener un precolombino, saber que es una cosa de nuestra historia, es maravilloso. Es, es, Sí, es una total. cosa genial. Entonces, háblanos de cuando Sí. coló No, la bueno, arcilla y todo ese esto. proceso que puedo hablar es algo muy particular por el hecho de que, sí, qué pena, es que se interrumpió un poco la señal. De este trabajo, bueno, con todo el debido respeto pues que tienen las piezas precolombinas y con toda su connotación, lo que quisimos hacer o ejecutar fue una reinterpretación, ¿cierto? A partir de estas piezas, con la figura pues icónica y pues representativa que ha venido trabajando Gabriel de un Tintín. Entonces fue muy bonito porque, bueno, gracias a la vida y afortunadamente he conocido personas muy especiales y muy tesas en la materia de la cerámica. Entonces, en todo este circuito he aprendido demasiado y bueno, fue así como encontramos pues, alfareros acá locales, y me recomendaron pues como un barro es mismo preparado incluso con tierras de Santa Elena, que permite pues que cuando se le hagan estas pruebas ellos tengan pues como esa prioridad. Entonces, bueno, con esto, ¿qué pasó? Empezamos a realizar la pieza, la empezamos a realizar, siempre estudiando como modelos, piezas pues como referentes. Y fue algo muy bonito cuando se llevó al horno, porque aplicamos incluso unos engobes y unas pátinas con cargas. ¿Qué pasó? Cuando se metió al horno, esta pieza dio un acabado como envejecido. Y pasó algo muy bonito porque, bueno, en la cerámica no hay control, bueno, sí hay un control, pero a veces es como
algo muy al azar cuando se mete la pieza al horno. Entonces pasan un montón de cosas en esa atmósfera interna del horno que uno no sabe. Entonces cuando uno destapa ese horno encuentra con esa magia de que o se agrietó la pieza o resultó con un envejecido extra o que se explotó incluso. Entonces en este ejercicio, que era pues como lo que realizamos, encontramos que la pieza tuvo unas fisuras, pero pues a la hora de ver y a la hora de entender, nosotros queríamos evocar algo que tiene una trascendencia en el tiempo. Entonces en este caso, como una grieta nos jugó a favor, ¿cierto? Como una grieta le dio incluso más carácter y valor a una figura que en un principio tenía pues como toda su factura, pero como ese regalo del horno le da pues como ese valor agregado, esa ganancia. Entonces fue algo muy, muy particular y especial, entonces, y la pieza la estamos ejecutando, se está realizando la serie y vamos a ver qué ocurre. Maravilloso, yo creo que cuando experimentamos en esos materiales tan fabulosos, en esos materiales que nos apasionan, en esos materiales que, como a mí en mi infancia me apasionaba la plastilina, porque yo realmente todo lo hacía en plastilina, y pues me gané algunos concursos en el colegio en plastilina, entonces me apasionan esas cosas. Y yo creo que esa pasión que tiene Daniel por la arcilla, por el barro, por todos estos materiales extraños, es muy particular, no es una persona que lo hace porque, bueno, no tiene nada que hacer y lo va a hacer, no, es porque tiene esa pasión por esos materiales, quiere palparlos, quiere tocarlos, quiere jugar, o sea, y realmente yo no me atrevería, pues, porque no es mi especialidad, entonces me atrevo de pronto con la plastilina, con la porcelana, ni aún ahora con la plastilina, no, con la porcelana micrón, entonces, porque me apasionan ese tipo de cosas. Y Exacto. yo creo que todo esto es una pasión, no Sí, es es verdad, porque, sí, es muy cierto en el hecho en que son materiales que tienen que estar uno trabajando. Entonces, por ejemplo, el barro es algo que implica mucho tacto, conocimiento del mismo, porque tiene sus estados, tiene sus momentos para hacer cierta cosa, tiene que hacer pues uno como una movilidad de la pieza con cuidado al horno. Entonces, todo esto se va dando como de un conocimiento con las manos. Y por eso me parece algo tan particular cuando decís eso de palpar, como de sentir el material, porque incluso uno con las mismas, con el frío de la misma pieza cuando está secando o con la textura que empieza a tener, uno ya tiene como una idea de, bueno, ya está en este estado de cuero o ya está en estado de hueso, entonces puede ir al horno y así con todos los materiales. Gabriel ha sido pues como ha entendido y ha visto que yo, por ejemplo, soy una persona que trabajo muy de noche, o sea, yo soy de los artistas que trabajo hasta tipo 5 de la mañana, 4 de la mañana, y en un el día soy como murciélago. muy tranquilo, pues en el día me pauso, pero pienso mucho. Y siempre me agarra como tipo 8 de la noche, 9 de la noche, y comenzar a trabajar. Y a veces en ese ejercicio de simplemente trabajar, a veces como que empiezo simplemente a producir, a producir, a producir, a producir y a producir. Y es como en este momento que me puse a hacer unas puntillas, por ejemplo, que son unos clavitos también en cerámica, y en este momento llevo casi unos 500 clavos hechos, modelados cada uno a mano, con el fin simplemente de estar produciendo, o sea, como que no me puedo quedar quieto. Y eso es algo que me encanta a mí, pues como el arte, porque es un distractor al fin de cuentas. O sea, yo no sé qué haría yo si no tuviera la oportunidad de crear. O sea, como que eso es una cosa que necesito estar haciendo. Es un vicio, un vicio, un vicio. Y si no tengo Sí, materiales, pues algo miraré cómo me invento, pero siempre he sido muy recursivo. Siempre he sido muy recursivo. Incluso pues en mi niñez fue muy particular porque una vez estaba pues como en el éxito y que vi unos juguetes y yo dije como yo quiero eso, bueno, no se podía, en ese entonces no se podía adquirir el juguete. Entonces fue algo muy bonito porque lo que hice yo fue, me grabé la imagen del personaje, llegué a mi casa, cogí una hoja, lo dibujé, volteé la hoja al revés, calqué la silueta y dibujé frente y espalda. qué maravilla, Y de ahí recorté la silueta y hice mi propio personaje, mi propio juguete. qué ¿Y qué maravilla. pasó con esto? Se me creó una colección de juguetes que ni siquiera los tenía el éxito, por así decirlo, la cadena o la marca. Maravilloso, Se volvió mi propia maravilloso. interpretación de cosas y entonces les hice, no, pues eso se volvió una cosa infinita. Y entonces me encanta eso es porque esto del hecho de crear no te limita, o sea, sí, sí es verdad, hay cosas que pueden como decir, no es el momento, puedes como buscar otra forma de ejecutarlo,
pero la realidad es que la pasión es la que mueve todos los procesos de producción. Entonces, cuando uno quiere hacer algo o necesita hacer algo, uno encuentra el medio. Eso es algo pues que está escrito. Yo creo que esa cosa es maravillosa en nuestra vida. Digamos, pues suena un poco extraño decir cosa, pero esa sensación de esas cosas que pensamos, que queremos, que palpamos y decir, qué emoción, yo hice esto inspirado en esto, y eso es fabuloso. Esa historia tuya es maravillosa, esa no la sabía. Y Sí, esa fue de ir al algo. éxito y encontrar los muñecos y eso es No, y tuve la colección, o sea, hice todos los que eran de la serie y le agregué más. Y luego les hacía cosas extras y eso fue una cosa espectacular. qué maravilla, qué maravilla. Eso me los Yo tiene que creo que es mostrar. eso, es esa esencia, o sea, yo creo que parte de ser artista está en ese encanto, en esa magia de no dejarnos sorprender fácil, pues como de no perder esa capacidad de encanto. Esa Claro. capacidad de encanto es la que nos promueve y la que nos mantiene como circulando en los procesos creativos. Siempre estar interesados como en algo, como puede ser listo, un martillo en este caso, pues por ejemplo acá teníamos como un martillo, pero ver luego que es algo de cerámica o que luego que está retorcido o que no corresponde a los parámetros establecidos, es lo que también nos motiva a seguir como moviéndonos, como a seguir indagando, como a seguir experimentando y explorando. Entonces es eso, es como no perder esa capacidad de asombro, la que le hace valor agregado a lo creado. Y eso es algo muy particular y muy especial, que siempre hay que tener como prioridad en un proceso creativo. Qué maravilla esas historias, porque yo creo que lo que hemos hablado, vos y yo, que esto es una pasión, es que esto no es de ir a la universidad, sí, sí, se tiene que ir por un título, tal, pero es que esto es una pasión que se nace con ella. Desde que tenemos, digamos, uso de razón en nuestra Sí, mente. exacto. Es esa cosa bellísima que tú tienes de tu infancia, de ir al éxito y ver los muñecos y después hacerlos. Es que esto es una pasión. Esto no se aprende en una universidad. Una universidad te ayuda a encaminar ciertas cosas y te encuentras a apasionar, pero esto no es un negocio que vamos a hacerlo por dinero. Esto es una pasión que nace con nosotros los artistas. Esto es una cosa, y yo lo digo, la mejor universidad de la vida es nuestras experiencias de vida, ver mundos, ver culturas, aprender de otros artistas, porque yo veo que muchas veces, y tú lo sabes, porque me lo has comentado a mí, que los artistas son súper celosos, súper, o sea, no, ¿por qué? Abrámonos a todos los demás. Hay algunos que copian, hay algunos que copian, bueno, se inspiró en esto, bien, tal, pero algunos que se quieren robar el protagonismo de otros. Y eso sucede aquí como sucede en tantas partes. Pero es que esto es una pasión que llevas dentro, o sea, que viene desde que, o sea, una cosa de pies a cabeza. Es que Sí, esto exacto, es... no, es algo muy fuerte Mm, y hay que tener conciencia de eso. En el arte, mm, utilizar de pronto esa palabra pues como hurto, eso yo mm, creo que es algo muy como de pause, pues como de tener como en calma, porque o sea, los procesos creativos, el arte es una cosa que ha venido a lo largo de la historia, ¿cierto? claro. Desde los neandertal nosotros estamos creando, el ser humano como especie. Entonces como que decir alguien usurpó o alguien me robó una idea es algo muy particular, porque es que en el mundo del arte ya todo está hecho, Claro, ¿cierto? El aquí mundo no del hay arte nada por está creado, crear. O entonces sea, son referencias. claro, se ha transformado Entonces es algo muy... desde Miguel Ángel a Duchamp, o sea, es una cosa eh, Exacto. absurda que uno dice, no, es que, pero hay algunos que sí se llevan ciertas ideas y se adelantan y las sacan. Y otros, como en el caso tuyo que me contaste, que tuviste una experiencia, que alguien te dijo, ves que ese mismo proyecto lo estaba haciendo yo y tal cosa y tú me lo has copiado. Eso me parece pues una cosa, Sí, sabemos de algunos que sí cogen y se llevan los proyectos de más, pero otros pues no, exacto, sí. aquí No, no eso hay sí, nada, eso es algo... aquí Ujú. sí, aquí no hay nada, nada por crear, ya todo está creado, o sea, todo es una Exacto, cosa sí, que está no, el marco creado, del arte es algo muy grande sí, y es algo pues como que ya todo está en un campo y son pues como lecturas diversas, eso es un campo donde se toman ideas y se va formulando, ¿cierto? Entonces es algo que se construye alrededor de, entonces es algo muy, muy particular, por así decirlo, pues no,
es cierto. Una de las cosas que yo te admiro a vos y que quiero contar aquí a los oyentes, quienes nos están viendo, de Daniel, es que a mí Daniel me parece que es una persona, a ver, suena un poco así como, no, es un tipo que tiene una cultura con el arte impresionante. Yo le diría que dentro del mundo de tan joven, sobre todo, me parece muy intelectual en la parte artística, demasiado, o sea, para ser tan joven. Y eso me gusta mucho porque puedes hablar de cualquier tema, no se queda en una cosa. Incluso yo he aprendido mucho de vos, muchísimo, muchísimo. Entonces, esas cosas, eso me gusta, porque cuando uno está rodeado con estas personas que te aportan un montón de cosas, de cosas, de la forma de desenvolverse, que me parece maravillosa, o sea, me parece increíble. Entonces, estas cosas yo las valoro muchísimo y por eso quería invitarte, que fueras el primer invitado, porque es muy agradable y de verdad, si algún día tienen la oportunidad de algunos de conocerlo personalmente y te quedas extrañado, dice uno, este chico tan joven, y, o sea, ¿de dónde salió con esto? O sea, y eso es muy agradable porque aprendes. Y una de las cosas que yo le decía a él, que él sabe que es una de las cosas que a mí realmente, y voy a decir una cosa un poco, me fastidia, me fastidia es que me digan maestro, porque yo no soy maestro de nada. A mí me falta mucho por aprender, muchísimo, muchísimo por aprender. Entonces ya cuando llegas uno, y yo le he contado experiencias a él, a Daniel, cuando llegas a tal parte, yo recuerdo hace muchos años aquí, creo que se lo conté a él, a mí me habían seleccionado una cosa para la Bienal de Venecia, y aquí vinieron con que tenía que decirle doctora y me decía maestro. Yo le dije, por favor, no me diga maestro, porque es que yo no soy maestro de nada. Y al final, pues, yo llegué allí a entrevistarme con la ministra de Relaciones Exteriores y con la de Cultura, y al final salieron diciendo que yo era un poco grosero porque yo no las traté de doctoras, pero es que a mí, yo le digo doctores a mi médico, entonces, y vienen con unas cosas, entonces va la gente o va el artista y le tiene que decir maestro, no, pero maestro, por favor, es que aquí hay unas personas en nuestra ciudad, que conozco personal alguna, que les tienen que decir maestros, y yo digo, pero joder, pero maestro, que los miro de pies a cabeza, digo, pero le falta mucho, muchísimo. Entonces, El maestro, el estas término cosas me maestro. parecen un poco Sí, no, eso es un parroquiales, camino ¿sí? que, sí, sí, sí. Sí, el término, pues es algo que es que el artista, yo creo que un artista es alguien que tiene que, o sea, se sigue siempre en una constante de aprendizaje, de desaprender, de aprender, de entender, de no comprender, o sea, de seguir construyéndose y forjándose una vez, de preguntarse y replantear. Entonces llegar como a un punto finito, como algo ya absoluto, creo que eso no, no, porque, o sea, el arte es la misma vida del artista se construye como la obra, y entonces como que siempre vas a estar Exacto, llenando claro. experiencias y riquezas. Entonces llegar como a un punto definido es algo muy difícil, es algo muy difícil y yo diría casi imposible, porque es todo, y no solo en el arte, en la vida misma todo el mundo está aprendiendo cada día un poco más, está aprendiendo, se está desaprendiendo, se está construyendo, eso es un montón de cosas, de relaciones, y esto es un tejido, la vida misma es un tejido que se va construyendo en la medida que se vive. Por eso yo te decía que de vos he aprendido muchísimo, y eso me gusta porque sobre todo aprender de personas jóvenes como vos, apasionados del arte, apasionados de este mundo artístico, a mí me parece maravilloso y yo lo reconozco, y de muchos, tengo, digamos, que para mí digamos, de este momento histórico, he aprendido de ustedes muchísimas cosas que quizás desconocía. Entonces, esas cosas que yo decía ahora, me molesta que me digan así, maestro, tal cosa, porque realmente yo no soy maestro de nada. Todos los días vamos a aprender, vamos a conocer, y eso me parece estupendo. Y ese trabajo tuyo tan maravilloso, tan meticuloso, las terminaciones tan perfectas, o sea, esas historias que tú me cuentas, que me mandabas el video de tu abuelita lijando las cosas. Entonces, todas esas cosas, eso es un aprendizaje para mí, eso es un aprendizaje. Entonces,
yo digo, qué maravilla todas estas cosas. Entonces, nosotros lo que queremos hacer de esto, porque ya nos va a pasar el tiempo, la hora, Sí, es invitar a una serie de gente joven, en la cual muchos artistas vamos a aprender de ustedes. O sea, y eso me parece maravilloso. Entonces, exacto. No, y yo, es algo muy especial y bonito, de verdad, es una plataforma chévere, es una plataforma mm, chévere porque talento hay demasiado, muchísimo, no solo acá pues, en Medellín, muchísimo. sino en toda Colombia, o sea, hay artistas emergentes que la están reventando, o sea, tienen técnicas, prejuntas, trabajos impecables, de facturas increíbles, e incluso pues que Mm, replantean como conceptos y hacen llevar como una conciencia crítica de lo que está ocurriendo actualmente. mm, Y a veces están muy desdibujados en el mismo anonimato, pues están como muy reservados siempre. Es como que este tipo de espacios me parece muy importante y gratificante, es porque también permite mostrar que hay mucho talento y enseñar también esos nombres de estos artistas, mostrar como, hey, mire, aquí están y son ellos. Es muy importante. mm. Y bueno, Gabriel, no, pues de una vez más, chévere pues estar pues en tu colección. Me parece algo muy bonito poder Muchas como gracias. llegar a los Y, espacios y artistas, aquí, a los espacios de otras y aquí está personas. bien, y aquí está bien rodeado, ¿o no? Usted lo sabe. Ay, hay muy buenas obras. De hecho, pues no sé, por ahí una vez me habías contado de una adquisición de una obra muy grande y pues aprovechemos que no hace mucho fue la conmemoración, ¿no? Sí, el viernes pasado, Luis Caballero cumple 25 años de muerto. Y yo tuve el placer de tener una obra maravillosa de Luis Caballero hace unos años, no la tengo ahora en mi poder, tengo otra. De pronto ahora pues hacemos un veloz Puede ser recorrido antes de para que se rato. acabe el tiempo. Y Luis Caballero para mí fue un impacto visual único. Yo tengo una anécdota un poco particular con una persona de la ciudad de Medellín que un día me dice, bueno, que si yo conocía a Luis Caballero. Entonces, y una persona con un puesto muy importante en un museo de la ciudad muy importante, y porque había acabado de montar una exposición de Luis Caballero. Entonces, y él me había invitado tal, porque coincidimos en una galería. Y yo llegué y le dije, mira, cuando tú estabas naciendo dentro del mundo del arte, yo ya había hecho un recorrido de muchísimos años. Y él en su vida creo que ha visto una retrospectiva de Luis Caballero. La primera que se hizo aquí en Colombia, en Bogotá. Fui a verla yo. Y un día pensé, cuando vi uno de sus cuadros, dije, algún día voy a tener uno. Tuve un cuadro de Luis Caballero magnífico. Y me sentí un poco ofendido, porque pues esta persona me dice que si yo lo conocía. Y le dije, mira, tú conoces el cuadro que tiene, está en tal galería, sí, va a decir, de Pilar Velilla y Don Adolfo Naranjo. Y me dijo, sí, claro. Y dije, ese caballero es mío. Y lo tenía ya no por venderlo, lo tenía ya porque no había la forma de llevármelo para Europa, porque era papel entelado y era un cuadro de 2 metros por 1 y pico. Entonces era muy complicado el transporte del cuadro. Entonces ya se quedó un poco así. Sí, Entonces yo creo que en su casa pues debe tener, pues yo, sin ofenderlo, debe tener láminas. No creo que tenga originales de nada, o no sé. Pero tuve una ofensa grandísima porque realmente Luis Caballero para mí es una de las pasiones más grandes, o sea, de los artistas grandes de este país. Entonces en ese momento yo me sentí un poco atropellado, porque hay gente que está en un puesto, entonces piensan que son, y se quedan aquí, terminan el título de la universidad y ya está. Y van, lo mandan a 2 o 3 ferias y después, y ya, y se creen, no, señores, aquí hay que ver mundo, aquí hay que viajar, aquí hay que vivir fuera muchos años y conocer y visitar ferias en Europa, en Asia, y participar en ellas, como lo he hecho yo. Entonces, a mí me molesta porque encuentras ese tipo de gente arrogante en unos puestos que dice uno, ¿cómo subió? Pues te quedan las dudas. Pero bueno, en fin, de todo hay en la viña del bueno, sí, Señor. ¿no? Esto es un mundo, una constelación muy Mm, grande, Gabriel, mm, de personajes sí. y todo. O sea, todo es un tejido, como te digo, un tejido social que se va construyendo. Y bueno, no, una vez más, entonces muy agradecidos
ustedes, a Colombian Art por la invitación y a Gabriel usted también por invitarme pues como a la iniciativa de este programa, tenerme en cuenta pues como para ser el primer entrevistado y poder haber compartido un poco de mi obra, de mi trabajo, de mis intereses en el arte y bueno, ahí estaré construyendo y siguiendo pues como lo que me apasiona y produciendo obra, porque esa pues es mi razón principal de estar ahí creando y produciendo y bueno, vamos a ver qué nos va regalando el camino. Bueno, yo como te prometí, hagamos un recorrido así como veloz antes de que se nos acabe el Listo, tiempo. Este es el vamos a pequeño mirar. pues, jardín que tiene el estudio aquí. Y te muestro la pieza que tú querías que la enseñara de Luis Caballero. Espera un segundo. Mírala acá. Esta es. Increíble esa pieza. Entonces, para mí es una de las pasiones increíbles de este artista, porque realmente, pues, digamos, de mi infancia me apasionó muchísimo. Entonces, esta es una cosa maravillosa cuando encuentras en la vida piezas interesantes y puedes tener la posibilidad de adquirirlas. Y una de las cosas que yo te decía a ti, que esta cosa que funciona con los artistas, de hacer trueques y estas cosas son maravillosas porque te haces una colección con el tiempo. Yo gran parte de las piezas pues que he adquirido, pues he hecho trueques algunas, pero otras he tenido la posibilidad pues de comprarlas directamente, ya sea a galeristas o a coleccionistas o tal cosa, o he comprado en ferias internacionales, porque Sí. muchas veces digo, no me va a buscar el artista y he tenido las posibilidades y quizás el dinero pues que he ganado con mis piezas de arte, pues también he invertido en arte, comprado arte. Entonces estas cosas son maravillosas. Entonces es un placer. Ayer precisamente, no te lo había contado pues a ti, pero ayer compré una pieza muy buena de un artista que lo voy a invitar. Yo creo que le mandé la Sí. foto ayer a Sandra, porque me parece maravillosa la pieza, gigantesca. Y como voy a estrenar pues un apartamento, entonces dije voy a ponerla en el corredor, porque me parece magnífico. Y bueno, en fin, y así, esta pasión de tener arte, ¿Qué y bueno. artista es? Dime. ¿Qué artista es? No, ya te diré quién es, lo tendremos aquí Ah, invitado, perfecto. porque me parece fenomenal, una persona que, que se ha hecho un buen trabajo con los años y bueno, en fin, me parece extraordinario. Listo. Bueno, de todas maneras, ya aquí nos quedan pocos minutos. Le agradecemos a Colombian Art, Sí. pues por esta invitación, por este proyecto de traer artistas jóvenes y traer también los jueves que vamos a traer, digamos, en este caso se presentará el viernes, a gente metida dentro del mundo del arte, ya sea tanto en Italia como en Estados Unidos, a grandes, digamos, coleccionistas y bueno, de todas maneras, pues mis agradecimientos para todo el público que nos estuvo viendo y bueno, mis mejores deseos para todos. Y Daniel, adelante a seguir trabajando y a hacer proyectos maravillosos que vamos a hacer. Y bueno, de todas maneras, gracias por Sí. aceptar la invitación. Y Sí, bueno, no, de muchas todas gracias a maneras, ustedes por la invitación de verdad y bueno, no, como te digo, seguiré pues como creando, es como mi pasión y bueno, bacano que me invitaste y bueno, no, una vez más, muchas gracias. no,